Wall Street sube con fuerza, el S&P 500 continúa subiendo, el Nasdaq también. Intel explota más de un 25% en base a los resultados, el petróleo sigue cayendo, pero bueno, este fin de semana se puede definir si el rally continúa o si el lunes abre todo rojo directamente. Porque mientras el mercado festeja, Trump e Irán todavía no tienen las cosas resueltas, el estrecho de Hormuz sigue cerrado por ahora y cualquier titular en base a estas negociaciones puede mover miles de millones de dólares en los mercados. En este video te voy a contar todo lo que pasó esta semana en los mercados y lo más importante, qué puede llegar a pasar a partir del domingo. Así que sin más preámbulos, empecemos. Los mercados siguen reaccionando en torno al conflicto geopolítico que seguimos teniendo entre Estados Unidos e Irán. Para que nos pongamos en contexto, vamos a hacer un resumen rápido de lo que está pasando. El cese al fuego entre Estados Unidos e Irán expiraba el 21 de abril. Trump arrancó la semana diciendo que era altamente improbable que este plazo se extendiera y que el estrecho de Hormuz iba a seguir cerrado hasta que se firmara un acuerdo. A mitad de semana, Irán empezó a reconsiderar si participar en una nueva ronda de negociaciones en Pakistán. ¿Y por qué es esto? Básicamente porque Irán quiere que Estados Unidos levante el bloqueo naval que está imponiendo a los puertos iraníes, que es lo que más le molesta a Irán en este momento, básicamente. Y Trump hizo básicamente lo que suele hacer siempre, que primero dice una cosa y después hace otra, y entonces en base a esto prolongó el alto al fuego indefinidamente, pero manteniendo el bloqueo. Y después al cierre de la semana sí no le puso una fecha indefinida, sino que tiró un deadline del 25 de abril, o sea, el sábado 25 de abril a día de grabación. Irán fue tajante con esto, diciendo que un alto al fuego no tiene sentido si Estados Unidos sigue con el bloqueo marítimo. Trump mandó a ciertos funcionarios llamados Witkoff y Kushner a hablar a Pakistán. Recordemos que Pakistán hace de como una especie de mediador entre el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Es un país neutral que quiere que los dos países resuelvan estos conflictos. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto estos riesgos geopolíticos? Y básicamente porque cada movimiento que se hace, si se hace un acuerdo en las negociaciones, si se rechaza el acuerdo y sigue la guerra, nos va a afectar en cuestión a los mercados. Si sigue la guerra, probablemente el petróleo siga al alza, lo que provoque más inflación, lo que provoque que la Reserva Federal de los Estados Unidos no recorte tasas y probablemente en un futuro, si sube mucho la inflación, la suba, lo que provoca que los activos de riesgo se vean muy afectados. Por lo tanto, es como toda una reacción en cadena. Pasando a lo que pasó en Wall Street esta semana, el mercado cerró la semana con un tono muy firme. El S&P 500 subiendo un 1% y el Nasdaq subiendo un 2%. Todo empujado básicamente por la tecnología. Pero el verdadero protagonista de la semana fue Intel, que subió en base a los earnings que tuvo esta semana un 25%, una barbaridad. Esta empresa que viene subiendo desde hace 2 años más de un 300%, una locura. Y esto no quedó solo en Intel, sino que también arrastró a todo el sector de semiconductores. Entonces, por lo tanto, las empresas que están liderando esta subida y que el Nasdaq y el S&P 500 ya están en máximos históricos son los semiconductores y las megacap de inteligencia artificial. O sea, tenemos el flujo de dinero rotando de lo que es empresas de sectores defensivos hacia empresas de sectores de crecimientos. Por ahora, veremos qué pasa en el futuro, porque en estas 3 semanas tuvimos una suba muy fuerte. En contrapunto, por otro lado, por ejemplo, hoy vimos las expectativas de inflación que tiene la banca de inversión Goldman Sachs para la inflación de los Estados Unidos en 2026 y determinó que para diciembre de 2026 iba a estar en 3,1% la inflación, o sea, la expectativa de inflación, con la energía como principal factor de presión en la inflación. Por lo tanto, esto puede repercutir negativamente en las decisiones que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hablando de las Big Tech, esta semana tuvimos varias noticias acerca de ellas. Primero tuvimos lo que fue Apple, en donde cambiaron el CEO, antes era Tim Cook y ahora nombraron a un nuevo CEO llamado John Ternus. Recordemos que Tim Cook estaba en Apple desde el 1 de septiembre del 2011, cuando sucedió a Steve Jobs. Ternus viene de lo que es del lado del hardware y de la ingeniería pura, y el mercado está mirando fijamente con una lupa
cómo maneja todo lo que es esta transición a la era de la inteligencia artificial, porque recordemos, a comparación de empresas como Google o Microsoft o Meta, Apple en cuestión a IA está bastante retrasado. En Google confirman una aceleración brutal en lo que es el CAPEX. Básicamente el CAPEX es el dinero que una empresa invierte en adquirir o mejorar o mantener activos físicos, como maquinaria, infraestructura, edificios, tecnología, etc. Estas inversiones básicamente lo que buscan es aumentar la capacidad productiva para generar ganancias futuras. Entonces, el CAPEX de Google va a ser aproximadamente de 185 mil millones de dólares para 2026. Todo esto se va a distribuir en lo que son data centers, chips y inteligencia artificial. Y además Google está apostando todavía más a la inteligencia artificial, sobre todo en Anthropic, que es la que se relaciona con Cloud, en donde metió más de 10 mil millones de dólares a Anthropic. Y si Anthropic llega a ciertos objetivos que quiere que lleve Google, probablemente pongan 30 mil millones de dólares más en esta empresa. Y otro dato que vi esta semana que me pareció bastante relevante es que Trump podría llegar a un acuerdo justamente con Cloud, que es la empresa que se relaciona con Anthropic. Pero ahí ya te demuestra el peso que están teniendo estas empresas, sobre todo para influir geopolíticamente. Por otro lado, Meta va a despedir alrededor de un 10% de todos sus empleados. Como última noticia, esta semana hubo declaraciones de lo que sería el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, todavía no asumió, que dice que la economía está mejorando, que están cerca del empleo total y que la tendencia de la inflación es favorable. Así que veremos qué hace Kevin Warsh cuando asuma, si es que asume. Veremos si se somete a lo que son las presiones de Trump de querer bajar lo que son las tasas de interés. Con la inflación subiendo, sobre todo también el petróleo que está a la suba y que impulse todavía aún más la inflación, yo no creo que sea lo mejor, y es más, debería agradecer que hoy en día el presidente Jerome Powell no está subiendo las tasas. Así que veremos cuando asuma Kevin Warsh si mantiene lo que es la independencia de la Reserva Federal o somete a las presiones de Trump. Pasando a lo que es el calendario económico, esta semana vamos a tener datos muy importantes. Sobre todo vamos a tener la reunión de la Reserva Federal, que van a decidir si van a bajar tipos o no el día miércoles. Después vamos a tener el dato de inflación del mes de marzo el día jueves, y el mismo día vamos a tener el dato del PBI del primer cuatrimestre. Así que una semana de muchísima volatilidad. Esta semana recordemos también que tenemos balances de empresas muy importantes, sobre todo el día miércoles, después de cerrar el mercado, tenemos el balance de Microsoft, Amazon, Meta y Google. Todas el mismo día. Este va a ser un día de muchísima volatilidad porque tenemos las tasas de interés, la decisión de tasas el día miércoles a las 3. Y después de que cierre el mercado vamos a tener el balance de estas 4 empresas que generan muchísima volatilidad. Y después al otro día también no nos olvidemos de Apple. Así que esta semana va a venir cargadísima de volatilidad. Por otro lado, lo que comentábamos antes, la decisión de tasas, probablemente se mantengan las tasas, probablemente no, o sea, casi seguro, un 99% seguro. Pero hay un 1% de que se suban las tasas. Esto no está tan bueno, pero veremos cómo prosigue la cosa, sobre todo en base a los datos macroeconómicos que vayan saliendo. Sobre todo el tema de la inflación, si sigue muy al alza, lo más probable es que esto empiece a aumentar de a poco. Y lo más importante no va a estar en este tipo de decisiones en específico, sino lo que diga Jerome Powell después de la decisión. Pasando a lo que son los gráficos, tenemos el gráfico del S&P 500 marcando un nuevo máximo histórico esta semana, impresionante, en los 7.170 puntos, totalmente disparado el índice. Vemos que está en la parte más alta del canal, tocando el techo básicamente. Así que en esta situación yo iría con cautela, pues ya estamos nuevamente en máximos históricos y tocando la parte alta del canal, así que hay que ir con cautela. Nasdaq en la misma situación, totalmente disparado, subiendo más todavía que el S&P 500. Desde la recuperación hasta ahora tuvimos una suba de un casi 20% para el Nasdaq en tan solo menos de un mes. A ver cuánto fue. Sí, fueron 27 días, menos de un mes, una barbaridad. Por otro lado, el oro y la plata manteniéndose ahí, todavía no cayendo, pero teniendo dudas
el Nasdaq y el S&P 500 en máximos históricos y el oro no logró hacer un máximo histórico y está haciendo un mínimo más bajo, así que con cautela por ahora. El petróleo sigue alto, pero bueno, esta semana teniendo una leve baja. Y bueno, ahora vamos a ver ciertas empresas que tuvieron una semana espectacular. Por ejemplo, vemos a Google, la cual sigue con la suba, subió un 4%. Después, bueno, Netflix, en base a los resultados que tuvo, dieron mal los resultados y entonces está teniendo un gran retroceso. Las dos que están totalmente disparadas son Amazon, la cual no para, sigue subiendo. Desde el retroceso que tuvo ya subió más de un 34%, una barbaridad. Y Nvidia también, la cual está ya básicamente en máximos históricos, subiendo un 26%. La que se llevó todas las miradas esta semana igualmente es Intel. Veamos lo que habíamos comentado antes. Empezó a subir desde el 28 de julio del 2025, que estaba cotizando en $18, ahora llegó a subir 334%, una barbaridad en menos de un año, una locura esto lo que hizo esta empresa. Recordemos igual de dónde viene, porque había tenido problemas anteriormente, a donde cotizaba, llegó a cotizar en los $68 y bueno, tuvo este bear market, se podría decir, porque fue casi un año en donde cayó un 73%, pero ahora con una recuperación espectacular. Ahora pasando a lo que es el mercado cripto, tenemos a Bitcoin, en el cual habíamos mencionado anteriormente que se encuentra en lo que es un canal alcista. Básicamente esto es un patrón de bear flag, en donde si se confirma, vemos que ahora que está en la parte alta del canal y está empezando a tener su retroceso. Veremos si se confirma esta bear flag y empieza la caída en Bitcoin, o si a partir de acá rompe este canal alcista. Tenemos que estar atentos esta semana, que va a ser una semana de muchísima volatilidad. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Nos veremos nuevamente con un nuevo video en la semana. Así que bueno, muchísimas gracias por ver y que empiecen bien la semana.